Dios bendiga tu vida en este día. Bienvenidos. Saludo a los hermanos, a aquellos que nos están viendo, amigos, conocidos. Dios bendiga tu vida en este día. Quiero invitarte a que juntos podamos alabar al Señor, escuchar las alabanzas que compartiremos en este culto virtual y después edificarnos por medio de la meditación de la palabra. Así que te invito que seas muy bienvenido en este día y puedas juntos, a todos nosotros, adorar y bendecir el nombre del Señor. Así que te damos nuevamente la bienvenida. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor, tu nombre el vencedor, tu nombre el vencedor. Dios bendiga tu vida en este día. Damos gracias al Señor que un día más nos permite reunirnos de esta manera, poder compartir la palabra del Señor. Quiero que redimamos el tiempo meditando la palabra del Señor. Como sabés, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos meditando el capítulo 1, por la gracia del Señor. Ya hemos visto la introducción, los saludos del apóstol Pablo. Hemos visto los primeros versículos en donde el apóstol Pablo habla acerca de la elección eterna de Dios, la elección hecha por medio del Padre. Después hemos visto la redención por medio del Hijo. Y por la gracia del Señor, en este día vamos a meditar acerca de el sello del Espíritu Santo. Como sabés, desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 14, los estudiosos ven en el original griego una oración continua, en donde el apóstol Pablo en los primeros versículos de este capítulo, en el versículo 3, comienza con una alabanza y adoración al Padre y desarrolla todo el proceso de salvación. En donde el apóstol Pablo, entienden los teólogos, los estudiosos, en donde el apóstol Pablo introduce en esta enseñanza, en esta carta, la Trinidad, el Dios Trino, en el proceso de salvación de los creyentes. Y el propósito es que todo sea para su gloria, para la gloria del Hijo.
Entonces ya hemos visto desde el versículo 3, no te olvides que estamos en Efesios 1, desde el versículo 3 al versículo 6 hemos visto la elección, cómo el Padre elige en la eternidad a aquellos que serán salvos por su misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Después vimos desde el versículo 7 hasta el versículo 12, hemos visto la redención. ¿Quién es el que lleva a cabo la redención de los elegidos del Señor, de los que creen en el Señor? Y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que viene a dar su vida en rescate por los creyentes. Y vamos a ver si el Señor nos ayuda en este día, el versículo 13 y 14, en donde nosotros vemos el sello, la garantía del Espíritu Santo, ¿de quién? De todos los redimidos, de los escogidos del Señor. Y en esta oración continua del versículo 13 al versículo 14 vemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo llevando a cabo el plan eterno de redención. Y eso es motivo de gloria, de alabanza y de adoración al nombre del Señor. Nos centramos en uno de los videos, cuando hablamos acerca de Dios el Padre, nos centramos en la doctrina de la elección, cómo Dios escoge. Después, en otro video, hemos visto cómo el Hijo redime, Y ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo, sellando y guardando a esos que el Señor, que el Padre ha elegido y el Hijo ha redimido, como el Espíritu Santo lleva a cabo esa obra en la vida de los creyentes. Así que quiero que leas conmigo Efesios capítulo 1, para que podamos hoy meditar acerca de el sello y garantía del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El versículo 13, vamos a leer. Quiero que leas conmigo y me acompañes a leer el versículo 12 para que veas el hilo que tiene Pablo, el hilo conductor en el pensamiento del apóstol. Efesios 1, desde el versículo 11. Vamos a leer desde el 11, pero hoy nos vamos a concentrar en el 13 y 14 porque lo anterior ya lo habíamos visto. En él, hablando de el Señor Jesús, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta palabra designio sabemos que es propósito, consejo, intención. En el propósito, en la intención, en el designio eterno de Dios, Dios hace todas las cosas de acuerdo a lo que Él quiere hacer, de acuerdo a la inclinación de su voluntad. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace conforme al propósito, al designio de su voluntad. A fin, el versículo 12 dice, y ahí está el propósito, a fin, con el fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y acá Pablo dice quiénes eran los primeros destinatarios de esta salvación maravillosa y extraordinaria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora comienza a hablar acerca de los gentiles, cómo ese ministerio, ese plan eterno incluía no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos seres humanos que no son judíos de nacimiento. ¿Qué dice en el versículo 13? En él, también vosotros, por eso Pablo dice vosotros, porque Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo era un judío de nacimiento. Entonces acá le está hablando a la comunidad gentil en Éfeso. En él también vosotros, que somos nosotros los gentiles, habiendo, y quiero que prestemos atención porque hay palabras muy importantes. En él también nosotros los gentiles, vosotros, dice él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, primero oímos, después creemos, y cuando creemos sucede algo extraordinario, es una obra sobrenatural de Dios.
habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Había una promesa, que era el Espíritu Santo. Y cuando oímos el Evangelio, todo aquel que oye el Evangelio y cree el mensaje del Evangelio, recibe nueva vida y es sellado por el Espíritu Santo que había sido prometido. Y ese Espíritu Santo prometido es, dice el versículo 14, que es el Espíritu Santo las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué cosa preciosa que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Está hablando de un mensaje y de lo que sucede cuando ese mensaje se escucha. Y no solo cuando se escucha, sino cuando se cree. Lo más importante es no solo escuchar el mensaje del Evangelio, sino creer al mensaje del Evangelio. Eso es lo más importante, es lo que trae vida, creer el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que sucede? Se oye el mensaje y cuando se cree el mensaje del Evangelio, se recibe el sello del Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Algo muy interesante. Yo quiero que nos centremos en algunas palabras que yo me anoté y me remarqué para que podamos ver. Primero, el apóstol Pablo está hablando en el versículo 13, dice, en él también vosotros. ¿Por qué dice también vosotros? Porque la salvación primariamente había venido para los judíos. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando el Evangelio, Él les dijo a sus discípulos, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a anunciar el mensaje de salvación primeramente a los judíos. Pablo había tomado ese concepto y sabemos que el apóstol Pablo lo primero que hacía cuando entraba en una ciudad era buscar una sinagoga para ahí predicar el Evangelio, anunciar y proclamar que ese Jesús que había venido en la tierra de Palestina, en la tierra de Israel, que había estado predicando que el reino de los cielos se había acercado, ese Jesús era y es el Mesías prometido de Israel, y que todo aquel judío que creyera que Jesús era el Mesías sería salvo. Y no solo era el mensaje para los judíos, sino que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. Primero, la salvación vino para Israel. Israel rechazó a su Mesías y la salvación fue abierta para todos los seres humanos. Obviamente este era el propósito eterno de Dios, porque el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice que Dios encerró a todos en desobediencias. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. En Efesios capítulo 2, desde el 11 hasta el 18, mirá lo que dice la palabra del Señor. Hablando de nosotros los gentiles. Esto me recuerda una historia sabemos que la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió lo trajere, obviamente por medio de la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, la obra de salvación en nacer de nuevo es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Así como el viento obra de manera misteriosa y no podemos saber ni de dónde viene ni a dónde va en la historia, en el contexto en el que el Señor estaba, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y el Señor Jesús un día se le presenta a una mujer sirofenicia, de una región pagana, gentil, y viene a rogarle misericordia al Señor por una situación puntual que estaba sucediendo con su hija. Y el Señor Jesús le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y eso es muy impactante, porque vemos cómo el Señor Jesús estaba hablando que la salvación primeramente venía para su nación, para el pueblo de Israel. Pero esta mujer le dijo, sí Señor, sé que es así, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer estaba diciendo, creyendo en el Señor Jesús como el Mesías, y estaba diciendo, sí, yo sé que no es lícito dar lo que es de los hijos
para los perrillos, porque ese era el concepto que había para los gentiles. Pero ella clamó y pidió misericordia. Y el Señor Jesús, al ver la fe de esta mujer, el Señor le obró ese milagro y le dio salvación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vio que nadie puede venir. Él ya lo había dicho, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió lo trajere. ¿Por qué esa mujer que era pagana, que era gentil, que no era del pueblo, había venido a los pies del Señor reconociendo a nuestro Señor Jesucristo? Porque el Padre la había traído. Pero el mensaje de salvación primaria y primeramente era para los judíos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Por eso, antes en el capítulo 1 de Efesios dice, en él también vosotros, los gentiles. En Efesios 2, 11 hasta el 18 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin promesa de redención, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros los creyentes, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los gentiles que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, reconciliados por la sangre de Cristo, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y acá en mi mente se va, me imagino que el apóstol Pablo se está recordando cómo en el templo, en el lugar de adoración, había una pared que separaba a la adoración judía de los gentiles, estaba el patio de los gentiles, y más allá de ahí no podían pasar los gentiles. Y entonces dice que nuestro Señor Jesucristo derribó esa pared intermedia de separación, porque el propósito de Dios es hacer un nuevo hombre, una nueva humanidad, en donde nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de esa nueva humanidad. El nuevo hombre, como dice la Escritura, el postrer Adán. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estoy en Efesios 2:14. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, el hombre espiritual, que tiene la mente de Cristo, que se rige de acuerdo a las leyes del cielo, haciendo la paz, y mediante la cruz, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que se llama Iglesia, la iglesia de Dios. Ese es el nuevo hombre, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas. Estas buenas nuevas es el Evangelio, porque la palabra Evangelio significa buena noticia, buen mensaje, noticia que trae gozo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, nosotros los gentiles seríamos, que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacrificio, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entrada por un mismo espíritu al Padre, por medio del sacrificio de Jesús. Primera de Pedro, acompáñame a primera carta del apóstol San Pedro. 2. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Y después vamos a ir a Colosenses. Mas vosotros, los creyentes, los gentiles, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado
comprado. Adquirir significa comprar. ¿Comprado por qué? Por medio de la muerte, de la sangre, del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, nosotros los gentiles, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, verso 21 y 22, y a vosotros también, los gentiles, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora en Cristo Jesús os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Qué extraordinaria la obra del Señor, cómo Dios tenía un propósito eterno que se fue manifestando por etapas. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Pero Dios quiso tener misericordia de todos. Y ese nuevo hombre es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está constituida por judíos y gentiles que creen en el Señor Jesucristo como el Salvador. El verso 13, volvamos a Efesios 1:13, en Él también vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora por medio de la muerte del Señor hemos alcanzado misericordia. ¿Cómo fue que alcanzamos misericordia? ¿Cómo fue que nosotros ahora somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo hizo Dios esa extraordinaria obra de redención? La hemos visto en los versículos anteriores, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos reconciliados con el Padre por medio del derramamiento de la sangre del Señor. Pero ahora muestra cuál es el camino, cuál es el medio por el cual somos redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él también vosotros, y quiero que nos concentremos en estas bendiciones, habiendo oído la palabra de verdad. Hay que oír la palabra de verdad primeramente. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Hay que oír y creer el mensaje. ¿Sabés que yo me había notado en Romanos 10? Porque ni bien estaba meditando en esta palabra, el Señor me llevó a ese pasaje de la carta de Pablo a los romanos. Si hay algo que tiene que hacer la iglesia del Señor, habíamos leído en donde Pedro en su primera carta dice que nosotros somos el pueblo escogido de Dios para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo anunciamos las virtudes de Jesús? Por medio de la predicación del Evangelio. La iglesia ha sido llamada a predicar y exaltar el nombre de Jesús por medio del mensaje del Evangelio. En Romanos 10, desde el versículo 11, mirá lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 10, versículo 11, hasta el 17. Pues la Escritura dice, todo, judío o gentil, quien quiera que sea, todo aquel que en él creyere. ¿Quién es ese él del que está hablando Pablo? Nuestro Señor Jesucristo. En la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Significa reconocer nuestra condición como pecadores destituidos de la gloria de Dios, como seres que hemos ofendido a nuestro Creador,
Por medio de nuestra rebelión, de nuestro pecado, de nuestra maldad, hemos ofendido al Señor de todo, al Dios creador. El apóstol Pablo dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no es que no haya personas que hagan cosas buenas, pero no hay nadie que lo haga si no está en Cristo, que lo haga para la gloria de Dios. No hay bueno, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Cada uno se apartó por su camino, dice el apóstol Pablo, es la sentencia. La carta a los romanos lo primero que nos dice es que el ser humano está destituido de la gloria de Dios y que la ira de Dios se revela desde el cielo contra este mundo por la impiedad de los seres humanos. Pero todo aquel que reconociendo su condición pide misericordia, invoca el nombre del Señor, el nombre de Jesús, en arrepentimiento y creyendo en el mensaje del Evangelio, dice que será salvo. Por eso debemos predicar el mensaje del Evangelio. El verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque primero para invocar el nombre del Señor hay que creer ese mensaje. Hay que creer el mensaje del Evangelio para ver nuestra condición y ver lo que Dios hizo, para entonces invocar el nombre del Señor pidiendo misericordia, y misericordia nos será dada, como dice el pastor Sugel Michelin. Si clamamos misericordia al Dios del cielo, misericordia se nos alcanzará. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán si no han creído en Él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque para creer es necesario oír el mensaje del Evangelio. No fábulas ni nada por el estilo, sino predicar el mensaje del Evangelio, para que ese mensaje pueda ser oído y creído por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y cuando ese mensaje se cree, se invoca al Dios del cielo pidiendo misericordia por medio de Jesucristo. ¿Y cómo creerán? Estoy en el versículo 14 de Romanos 10. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso Pedro dice que en la iglesia del Señor somos el pueblo especial de Dios para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz del Señor, ahora tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Querido amigo, querido hermano, y nosotros ya fuimos enviados. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado y de haber dado testimonio de su resurrección, presentándose a todos los discípulos, a más de 500 hermanos, y antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio, anunciad el Evangelio, haced discípulos en todas las naciones, anunciando el Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no es de ninguna persona terrenal, sino que es el mensaje acerca del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero nosotros ya hemos sido enviados. El Padre nos envió, nos dio la gran comisión de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, de bautizarlos y de enseñarles toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendito es el nombre del Señor. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el verso 17 Pablo lo cierra con esta sentencia: así que, por todo lo anterior, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Queremos que Dios traiga salvación? Debemos predicar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, el Evangelio es predicado, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? En su designio y en su propósito, abre los oídos de los incrédulos, para que los incrédulos
crean al mensaje del Evangelio. Y ahí, cuando Él abre los oídos, Dios da la fe para salvación, para creer ese mensaje. Pero si no predicamos el Evangelio, no podemos pretender que los oídos de los sordos sean abiertos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, tenemos la plena seguridad que el Espíritu Santo va a tener la herramienta para abrir los oídos de los sordos, conforme a su propósito. Y vamos a ver esa obra sobrenatural que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Primera Corintios 15. ¿Qué es lo que tenemos que predicar para que los oídos de los sordos sean abiertos? 1 Corintios 15, este es el resumen. Si querés anotarte un resumen de lo que es el Evangelio, mirá lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 15, 1 y después vamos a leer del 3 al 5. 1 Corintios 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mirá lo que dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y acaba de decir cuál es el resumen del mensaje del Evangelio, lo que la iglesia está llamada a predicar. No estamos llamados a predicar ni sanidad, ni prosperidad, ni ninguna bendición material, sino que estamos llamados a predicar el mensaje del Evangelio que trae vida y salvación eterna para los que creen. 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, en la ofrenda expiatoria que el Padre envió del cielo. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento habla de lo que el Cristo, el Mesías, debía de padecer, que iba a dar su vida en rescate por muchos. Lo hemos visto en otro video en Isaías 53. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y comienza a hablar de todos los testigos que fueron testigos de la resurrección. Cristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero la muerte no le pudo retener y Él resucitó al tercer día. Y después de haber resucitado, Él se apareció para testimonio de todos los que vieron que Él había resucitado. Y no solo resucitó, sino que ascendió a los cielos. Y la palabra de Dios dice que Él ha sido llamado a los cielos, y el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el apóstol Pablo, hablándole a los ciudadanos de Atenas, el apóstol Pablo le dijo, Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos por aquel varón, nuestro Señor Jesucristo, al cual ha constituido como juez. Vamos a leerlo si el Señor nos da gracia para leerlo de una manera literal, un pasaje que es tan importante. Hechos 17, versículo 30, desde el versículo 30. Hechos 17, desde el versículo 30. Mirá lo que dice el apóstol Pablo acerca de la resurrección del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la pecaminosidad del ser humano, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Arrepentíos. Y fue lo mismo que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque el Padre todo el juicio le dio al Hijo. Eso lo vemos en el Evangelio según San Juan, con justicia. ¿Y quién será el que juzgará? Nuestro Señor Jesucristo. Con justicia, dice el verso 31, por aquel varón, Jesús,
a quien designó, el Padre decretó que Él sea el que juzgue a este mundo, a quien designó dando fe, atestiguando, testificando de qué manera a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto culminante en la redención del ser humano, para que crean al Evangelio, para que crean al Señor. Y ese es el Evangelio que Pablo predicaba y es lo que debemos predicar. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y de ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, porque Él es el Señor de todo y el juicio le ha sido dado a Él. Pero todo aquel que crea en el mensaje del Evangelio será salvo. Volvamos a Efesios. Otro versículo quiero que me acompañes a leer antes de ir a Efesios, en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Porque tenemos una promesa. ¿Por qué el Espíritu Santo abrirá los oídos de aquellos que Él ha determinado? ¿Por qué? Porque predicamos la palabra de Dios. Debemos predicar el Evangelio para que los oídos de los sordos, de los ciegos, los ojos de los ciegos espirituales sean abiertos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando predicamos el mensaje del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, los pecadores reciben convicción de pecado y son trasladados de las tinieblas a la luz cuando creen al mensaje del Evangelio. Pero si no predicamos el Evangelio, si predicamos fábulas, si predicamos sanidad natural, si predicamos prosperidad y no predicamos primeramente el Evangelio, entonces nadie será salvo, porque Dios ha decretado soberanamente que los escogidos del Señor sean salvos por medio de la predicación del Evangelio. Por eso es nuestro mandamiento anunciar las virtudes de Jesús. Eso fue lo que pasó con los efesios. Ellos creyeron el mensaje, no solamente lo oyeron. Para oírlo hubo alguien que les predicó. ¿Quién fue? El apóstol Pablo. Y cuando Pablo les predicó el Evangelio, el Espíritu Santo tuvo una herramienta para abrirle los oídos. Y cuando el Espíritu Santo les abrió los oídos espirituales, Dios les dio fe. Y por medio de esa fe ellos creyeron. Volvamos a Efesios 1:13. En Él también vosotros, los que estábamos excluidos, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La condición para ser salvo no es solamente oír, sino creer. Y en este día Dios te está llamando a creer el mensaje del Evangelio. Eso que Pablo le dijo a los Corintios en ese capítulo 15, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué tuvo que morir? Porque el ser humano no puede salvarse. El ser humano está destinado a la condenación. El ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios. El ser humano está enemistado con Dios. Pero por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay reconciliación, hay perdón y hay salvación. Y un día Jesús vendrá ya con ninguna relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Pero cuando Él venga ya no va a haber oportunidad para el arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezca tu corazón. Cree el mensaje del Evangelio, rendile tu vida al Señor, rendile tu vida a Jesús y Él te transformará, te dará nueva vida. Es necesario creer el mensaje del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, desde el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo. San Juan 3:14 hasta el 18.
Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esta es una historia conocida para los judíos y también para los que leemos la palabra del Señor. Un acontecimiento que sucedió en la historia de Israel. Cuando dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, se está remontando el Señor a una historia puntual en la historia de Israel. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Acá está hablando de qué muerte iba a morir nuestro Señor Jesús. Iba a ser levantado, Él iba a ser crucificado e iba a ser exhibido el Señor Jesús por medio de la muerte en la cruz. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel, judío o gentil, que en Él cree en el sacrificio del Señor, el motivo y el propósito de ese sacrificio para pagar, para expiar nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos leído 5 versículos, y en 5 versículos tenemos 4 veces la palabra creer. Es necesario no tan solo oír. ¿Cuántas veces quizás oíste el mensaje del Evangelio? ¿Cuántas veces te hablaron el mensaje? ¿Cuántas veces dijiste, y la verdad que sí, qué buen mensaje, qué historia tan increíble? Pero no solamente hay que oír, la palabra de Dios dice que tenemos que creer. Todo aquel que cree en el mensaje del Evangelio, que cree en la obra de Jesús en la cruz, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. San Juan en el mismo libro, el capítulo 11, San Juan 11, 25 al 27 dice, Jesús le dijo, esto sucede en el contexto de la muerte de Lázaro, cuando su hermana María y Marta van al encuentro con él. El Señor Jesús le dice, San Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta a Marta al Señor, y ella le responde, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Hoy es el día para que creas en el mensaje del Evangelio. Hoy es el día para que puedas ver la obra de Dios en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para pagar por la condenación que nosotros merecíamos. El que cree en el Hijo no es condenado. En el Evangelio según San Marcos, mirá lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando comenzaba su ministerio. Marcos capítulo 1. Versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué era lo que predicaba? Diciendo en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Arrepentirse de qué? De nuestra enemistad con Dios, de nuestra rebelión contra nuestro Creador, de nuestra maldad, que hemos ofendido la santidad y la justicia de Dios. Le hemos dicho a nuestro Creador, no queremos saber nada con vos, no nos interesa, queremos vivir nuestra vida. Pero cuando alguien reconoce esa condición y cree en el Evangelio, que es que el Hijo de Dios, Dios mismo en la persona de su Hijo, vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos y creemos en Él, tenemos vida eterna. Mirá lo que dice el apóstol Pablo, acompáñame a Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26,
Y él está testificando siempre que tenía oportunidad el apóstol Pablo. Él se cumplió lo que le dijo el Señor Jesús: vos vas a estar delante de reyes, te llevaré delante de príncipes para hablar el evangelio. Hechos 26, desde el versículo 15 al 18. Y él está contando su testimonio. Acá está, ¿sabe a quién le está predicando? ¿Sabes a quién le está predicando el apóstol Pablo? A Agripa, al rey que estaba en ese tiempo en Israel. Le dice: yo entonces dije, Pablo contando su propio testimonio. Hechos 26:15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Hablando de que el Señor Jesús se le había aparecido cuando él no le estaba buscando. Él está contando sus testimonios de su conversión. Cómo él estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor Jesús se le aparece. Y él es convertido al Señor. Y desde ese momento se transforma en un discípulo de Jesús y un predicador del Evangelio. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, le dice el Señor a Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Se acuerda lo que él decía en Romanos 10? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Acá está, Pablo fue enviado ¿a qué? A predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo: yo me propuse no saber otra cosa, ni hablar otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. La vida y el centro de la vida y de la predicación de Pablo era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todas las implicaciones que tiene ese mensaje, porque tiene promesas eternas para aquellos que creen al mensaje del Evangelio. El verso 18, para que por medio de la predicación del Evangelio, dice, para que abra sus ojos. ¿Cómo van a ser abiertos los ojos? ¿Cómo van a ser abiertos los oídos? Por medio de la predicación del Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, nadie se salvará. Pero si predicamos el Evangelio, tenemos la seguridad que aquellos los cuales el Padre le ha placido, serán abiertos sus ojos, serán abiertos sus oídos, serán abiertos sus corazones. Dios le dará corazones sensibles y recibirán la fe para creer al mensaje del Evangelio. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Y todo eso por medio de qué? Por medio de la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu. Porque este mensaje que tenemos no es un mensaje terrenal, es un mensaje celestial. Mientras preparaba esto, el Señor trajo a mi mente cómo este mundo está buscando mensajes extraterrestres. Se han hecho observatorios, se han construido antenas. Hay una muy famosa en Estados Unidos, en donde en el desierto hay decenas de antenas parabólicas gigantes, parecen radares. Es algo extraordinario que impacta al verlo. ¿Por qué? Porque están esperando una señal, un mensaje que venga de afuera y que transforme la vida de esta humanidad, que impacte esta humanidad. Pero ¿sabes qué quiero decirte? Que el Dios de los cielos, el Creador, el ser humano está buscando un mensaje de una criatura. Pero el Creador de todas las cosas es el que ya envió un mensaje. Porque la palabra evangelio significa buen mensaje, mensaje que trae gozo. ¿Cuál es ese mensaje? Que el Dios del cielo, por medio del sacrificio de su unigénito Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Dios manifestado en carne, vino a este mundo para morir por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que crea en ese mensaje tenga vida eterna. Y está a nuestra disposición en la palabra de Dios. Cree el mensaje del Evangelio y serás salvo. ¿Sabe que un día el apóstol Pablo junto con Silas, cuando entraron en una ciudad que se llamaba Filipos, ellos predicaron el Evangelio? Bueno, después sucedieron unas cosas, los azotaron y los mandaron a la cárcel, a un calabozo. Y había un carcelero
que los estaba cuidando. Después de unos acontecimientos milagrosos, ¿sabe qué sucedió? Este carcelero vino postrado a los pies de Pablo y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solo debemos oír el mensaje, sino que debemos creerlo, porque todo aquel que crea el mensaje del Evangelio tendrá vida eterna. Hay promesa de vida eterna, una eternidad en la presencia del Señor. Eso fue lo que sucedió con nosotros, con los gentiles, primariamente a esto a los que Pablo les escribe de la iglesia de Éfeso. En él también vosotros, en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando oímos el mensaje y creemos de todo corazón ese mensaje, sucede algo extraordinario. Nosotros, los que creemos en el mensaje del Evangelio, instantáneamente, en el momento en que en arrepentimiento ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, sucede algo. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestros corazones y el Señor nos sella. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay algo extraordinario que sucede cuando un pecador se arrepiente y cree en el mensaje del Evangelio. Es trasladado de las tinieblas a la luz del Señor. Dios cambia su corazón por medio de la obra del Espíritu y somos sellados por el Espíritu Santo. Usted sabe que la palabra sello en el original significa estampar para seguridad y preservación. Es guardar, atestiguar que algo es propiedad de alguien. Para nosotros sabemos que enseguida hablamos de un sello, de una marca, y nos vamos a algún animal en el cual su propietario, su dueño lo marca de alguna manera. Antes se ponía una marca, por ejemplo en los caballos, en el anca del caballo se marcaba, y todos los que tenían esa marca se sabía que era propiedad de tal persona. Lo mismo sucedía y sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que está atestiguando es que esa cosa o ese animal es propiedad de esa persona. Lo mismo sucedía en la antigüedad cuando se escribía un rollo y se quería enviar para que alguien lo leyera, un testamento. ¿Qué era lo que se hacía? Se lacraba, se sellaba y se ponía la marca y nadie podía romper esa marca, ese sello. ¿Por qué? Porque eso preservaba, guardaba y marcaba la propiedad de esa cosa, de ese rollo, de lo que se marcaba. Y el apóstol Pablo utiliza esa idea, ese concepto que había en esa época para hablar que nosotros, los hijos de Dios, cuando alguien en arrepentimiento y fe cree en el mensaje del Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo. Dios nos marca, poniéndonos su Espíritu Santo en nuestros corazones, haciéndonos templo del Espíritu Santo, está atestiguando, está diciendo, esta persona que ha sido trasladada de las tinieblas a la luz, ahora es de mi propiedad, ahora es mío, porque mi Espíritu está morando en esta persona. Y no quiero que confundas esto con la llenura del Espíritu Santo. No, porque la llenura del Espíritu Santo está relacionado con mi caminar, con mi andar diario con el Señor. Este sello del Espíritu sucede con todos aquellos que creen de corazón en el mensaje del Evangelio y le entregan su vida al Señor. El Espíritu Santo ahora nos toma y nos hace propiedad de Dios. Y es precioso porque mirá en Efesios 4:30, el apóstol Pablo da un consejo. Nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay un propósito con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No es que el Señor dijo, bueno, crean en el Evangelio y ustedes son trasladados de las tinieblas a la luz, yo los perdono y se terminó. No, hay una redención prometida, una herencia para nosotros prometida, y que para que nosotros tengamos la seguridad, el Padre nos sella y nos garantiza que somos de Él y que seremos herederos, y esa herencia
la recibiremos. ¿Por qué? Porque el Padre dice, desde este momento, todos los que creen en mi Hijo Jesucristo reciben el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. Así que si somos de Cristo, el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones, habitando en nuestros corazones, y nos ha sellado como propiedad exclusiva de Dios y nos guardará hasta el final. Esta es una de las promesas de seguridad que tenemos los creyentes en el Señor, que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y es una obra tan distinta. ¿Por qué Pablo utiliza el Espíritu Santo de la promesa? Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba de manera distinta. El Espíritu Santo obraba de manera especial con personas que Dios había elegido con ese propósito. Sabemos que el Espíritu Santo venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, en una época sobre los jueces, pero ese Espíritu no hacía habitación en la persona, no moraba en la persona, sino que la influenciaba de una manera distinta al resto de los seres humanos. Pero la promesa que Dios da en Joel fue algo extraordinario para ese tiempo, que iba a venir un día en que ese Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Y todo aquel que creyera en el sacrificio de Jesús sería hecho habitación del Espíritu Santo, sería hecho morada del Espíritu Santo. Era para todo, esa promesa es para todos los que creen. Mirá en Hechos, quiero que me acompañes al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ese evento tan extraordinario que fue la fiesta de Pentecostés, que es la entrada del Espíritu Santo para operar de una manera distinta. No es que el Espíritu Santo no estuviera, porque el Espíritu Santo es omnipresente, es la tercera persona de la Trinidad, que siempre ha estado en este mundo, en este universo, pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, operaba de maneras diferentes. No era para todos, era para algunos pocos. Pero en la nueva dispensación, en el pacto de la gracia, y por medio del sacrificio de Jesús, de la resurrección de Jesús y de la ascensión de Jesús a los cielos, Él derramó el Espíritu Santo para todos los que creen. Para todos los que creen. Hechos 2, y eso es lo que va a decir el apóstol Pedro. Hechos 2, 14 al 18. Y esto sucede en el contexto de la venida, por primera vez, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué sucedió? Los discípulos, al venir el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, porque la palabra acá son los idiomas conocidos de todos los que estaban ahí. Hablaban las maravillas de Dios, y esto fue un impacto y fue notorio. Y sucedieron otros acontecimientos sobrenaturales. El versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días? Comienzan con la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Ahí comienzan los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, hablarán la palabra de Dios. ¿Quiénes hablaban en el Antiguo Testamento la palabra de Dios? Los profetas. Ahora esa bendición es para todos. Todos podemos dar el mensaje del Evangelio. Todos podemos profetizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado para todos los que creen. Y acompáñame al versículo 32. A este Jesús, del mismo capítulo de Hechos 2, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios,
Al ascender a los cielos, el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, citando el Salmo 110, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, la muerte del Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo le ha manifestado que es el Señor y es el Salvador? Por medio de la resurrección y de la ascensión. Ellos lo crucificaron, ellos lo mataron para cumplir el propósito de Dios, para pagar expiatoriamente por nuestros pecados, pero la muerte no le pudo retener. El sepulcro no le pudo retener y el Espíritu Santo lo resucitó y lo ascendió a los cielos y el Padre lo exaltó sentándolo a su diestra. Dios ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se da cuenta la convicción de pecado? Pedro predicando el Evangelio, hablando la palabra de Dios y el Espíritu Santo abriendo los oídos. Y cuando la palabra se predica y el Espíritu Santo obra soberanamente, los oídos se abren. ¿Y qué sucede? Compungir de corazón. Ellos dicen, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa del Antiguo Testamento, es para nosotros, para todos los que creemos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Primera a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6. Y esta enseñanza de Pablo está en el contexto en donde él enseña acerca de la inmoralidad sexual, cómo los creyentes tenemos que guardarnos de toda inmoralidad sexual, de adulterio, de fornicación, de pornografía, de todo pecado sexual. Tenemos que guardarnos los creyentes. ¿Por qué? Y él dice el por qué. 1 Corintios 6, 14 al 20 dice, y Dios que levantó al Señor Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, hablando de la inmoralidad sexual, de ningún modo. El verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El verso 17, mirá qué bendición tiene la palabra de Dios. Pero el que se une al Señor por medio del Espíritu Santo, Él es el que hace esa obra. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ya no se puede separar. Es una palabra unir, que es encolar, pegar, que no se puede volver a separar. Somos uno en Cristo. Un espíritu es con Él. Huid de la fornicación, huyan de todo pecado sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y cierra este pasaje maravilloso. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Los que hemos creído somos templo del Espíritu Santo, porque en el momento de arrepentirnos y creer en el mensaje del Evangelio, de entregarle nuestra vida al Señor, el Señor nos sella con el Espíritu Santo y derrama su Espíritu sobre nosotros y somos hechos templo del Espíritu Santo. Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio.
por el medio de la muerte del derramamiento de la sangre del Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la carta de Pablo a los Romanos, Romanos 8, el versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es la bendición que tenemos los creyentes? Que si creímos en el mensaje del Evangelio y le entregamos nuestra vida al Señor, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Ahora los creyentes somos templo del Espíritu Santo, porque la promesa es para todos los creyentes. Somos morada de Dios en el Espíritu. Mira, eso lo dice Pablo en Efesios 2, 18 hasta el 22. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio del sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Y por medio del Espíritu Santo ahora podemos tener comunión con el Padre Celestial. La Trinidad completa en la obra de salvación. El Señor Jesucristo dando su vida en rescate por nosotros, pagando por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu Santo que ahora ha sido derramado en nuestros corazones y mora en nosotros, nosotros podamos tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la obra de redención. Por eso en el capítulo 1, versículo 3, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a desarrollar esa obra extraordinaria de salvación. Estábamos en Efesios 2, 18, porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto lo vimos cuando vimos el versículo 5 y nos centramos en la doctrina de la adopción. El verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la revelación que tenemos, profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Todo confluye, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento confluyen en nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra del ángulo, Él es la piedra desechada por los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la piedra de tropiezo, dice el apóstol Pedro, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, habla de madurez, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. El apóstol Santiago, hablando acerca de cómo debemos buscar al Señor, de qué manera debemos buscarle y cómo no tenemos que tener ni coquetear con el mundo. El apóstol Santiago dice en el capítulo 4, versículo 5, nos llama a una reflexión, nos exhorta diciendo: ¿o pensáis, Santiago 4:5, que la Escritura dice en vano, o de gusto lo dice la Escritura, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios ha derramado la promesa de su Espíritu Santo sobre todos los que creemos. El Espíritu Santo habita permanentemente en todos los que hemos creído. Y el mandamiento ahora no es a recibir al Espíritu Santo, sino que el mandamiento bíblico ahora es: sed llenos del Espíritu Santo. Si vos creíste, oíste el mensaje del Evangelio, creíste el mensaje del Evangelio, le entregaste tu vida al Señor, el Espíritu Santo vino a tu vida y vos recibiste la promesa del Espíritu Santo. Ahora el mandamiento es, por medio de tu comunión diaria con el Señor, a ser lleno del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Ese fue el cierre del versículo 13. Ahora quiero que meditemos unos minutos más en el versículo 14.
¿Qué es el sello? Ya lo vimos, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es la garantía, lo que marca la propiedad. El versículo 14, que ese sello del Espíritu Santo es las arras. Esta es una palabra griega, arras, que significa es el adelanto, la garantía o el compromiso de algo. Utiliza una palabra comercial. La arra era lo que se daba, era el adelanto de una compra futura. El que iba a comprar algo decía, yo te doy este adelanto, estas arras, te doy un anticipo, guardámelo hasta que yo vuelva y te voy a pagar completamente el precio. Ahora, ¿sabe? El Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra redención, pero todavía falta nuestra redención futura, nuestra glorificación. ¿Y qué es lo que hizo el Señor como garantía, como pago a cuenta, diciendo, ustedes son míos y yo los voy a volver a buscar, les voy a dar un anticipo, les voy a dar un pago a cuenta, les garantizo que yo vengo por ustedes? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Porque el Señor ascendió a los cielos y el Señor Jesús le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Y eso es lo que sucedió. Nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos y los discípulos se quedaron mirando a los cielos. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el día de Pentecostés? Lo que el Señor Jesús había prometido lo cumplió. Él derramó el Espíritu Santo enviado del Padre, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, y los dos lo enviaron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora los creyentes en el Señor tenemos el Espíritu Santo del cielo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la garantía, es el anticipo, el pago a cuenta que tenemos de que somos de Dios y de que Él volverá por nosotros. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Era el anillo de compromiso. La zarra también se utilizaba, era el arrabón, era el anillo que el novio, los novios se comprometían y se ponían de compromiso, de matrimonio. En este tiempo ya no hay compromiso, pero en el tiempo en el que esto se escribió, ese compromiso se cumplía y Dios lo toma de esta manera. Algo precioso que tiene la imagen de nuestro Señor, de lo que Él hace con nosotros. En la época de nuestro Señor Jesucristo, los novios se comprometían y no vivían juntos, se sellaba el compromiso con el arrabón, se sellaba ese compromiso. ¿Y sabe lo que iba a hacer el novio? El novio se iba, dejaba a la comprometida a su novia y él se iba a preparar lugar a la casa del Padre. Usted sabe que es algo extraordinario, porque ¿quién era el que en esta época elegía la novia para el novio? ¿Sabe quién era? El Padre. Y así también sucede con nosotros. El Padre elige, lo vimos en los primeros versículos, elige la novia, la esposa para el novio. ¿Quién es el novio? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él se comprometió. ¿Cuál fue el compromiso que Él tomó? ¿Cuál es la marca, la señal que tenemos del compromiso del Señor? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando Él venga, Él nos compró con su sangre. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la zarra, el adelanto, el anticipo, el pago a cuenta de algo. ¿Y eso cuándo se consumará? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y Él dice, y cuando venga os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en la casa del Padre, vosotros estéis también conmigo. Segunda a los Corintios, el capítulo 1, 21 y 22. Y el que nos confirma, segunda Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió con el Espíritu Santo es Dios. Él derramó su Espíritu Santo, el cual también nos ha sellado, el Espíritu Santo, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Yo acá dije algo que me confundí. El cual también nos ha sellado. ¿Quién nos selló? Dios el Padre. ¿Por medio de qué?
con el Espíritu Santo, que es las arras en nuestros corazones. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué eran las arras? El pago a cuenta, el anticipo, la garantía. ¿Qué significaba el sello? Marca de propiedad. Nadie lo puede tocar. Ahora nadie nos puede tocar. ¿Por qué? Porque somos de Cristo, somos propiedad exclusiva de Dios. Él pagó el precio de nuestra redención. Romanos 8, versículo 11 al 18. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y es una realidad, mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios, si hemos creído en el Señor, si le hemos rendido nuestra vida al Señor, si nos hemos arrepentido y creído en el Evangelio, en el sacrificio del Señor, el Espíritu Santo de la promesa ha venido a morar en nuestros corazones. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto está hablando de la redención futura y también de la vivificación que tenemos en el proceso de santificación. Todo es por obra del Espíritu Santo. Nuestra santificación se debe al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Y nuestra resurrección y glorificación también por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y habla de calidad de vida espiritual, no vida natural, anímica, sino espiritual. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y acá habla de madurez, habla de la guía y del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra que utiliza es hijos maduros. Y esto está relacionado con la llenura del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Que el Espíritu Santo sea el que gobierne todas tus decisiones, tus pensamientos, nuestras acciones, todo lo que hagamos por el Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y acordate lo que habíamos visto en otro video. Si es que parece condicional, no es condicional. No es una condición, es una afirmación de lo que verdaderamente sucederá con los hijos de Dios, con los que han nacido de nuevo. Verdaderamente tendremos aflicciones, tendremos una lucha espiritual con el mundo, con la carne y con el diablo, una lucha. Pero tenemos la seguridad y la garantía de que venceremos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y de qué habla? Volvamos a Efesios 1:14. El Espíritu Santo es el sello, la garantía, el adelanto de nuestra herencia. ¿Qué herencia? Primera de Pedro. El apóstol San Pedro, en el capítulo 1, verso 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo Pedro comienza igual que Pablo en la carta a los Efesios? Pablo en Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y comienza esa oración extraordinaria. ¿Qué dice Pedro en Primera de Pedro 1:3? Dos apóstoles distintos. Dice 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que dice el Espíritu Santo nos garantiza que heredaremos.
del Señor, que somos herederos. ¿Por qué? Porque es la garantía, el sello de propiedad, es el que nos guardará. El Espíritu Santo nos sostendrá y nos preservará hasta el final, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, preservados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 4, desde el versículo 3, dice: así también nosotros, los gentiles, cuando éramos niños, cuando éramos incrédulos, quiere decir, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, bajo las concupiscencias de este mundo, bajo la cosmovisión, la manera de vivir de este mundo. Pero, dice el versículo 4, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo lo han recibido todos los que creen en el Señor Jesucristo? Todos somos templos del Espíritu Santo, y ahora el mandamiento es: sed lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo gobierne todo tu ser, que el Espíritu Santo completamente gobierne cada área de tu vida. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos está guardando? ¿Por qué fuimos sellados con el Espíritu Santo? Porque hay una herencia garantizada que recibiremos. En Apocalipsis, quiero que me acompañes para que veamos esa preciosa herencia, a un atisbo, un pantallazo de lo que será la vida para nosotros los creyentes, y que tenemos la seguridad. ¿Por qué? Porque Dios derramó su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es la garantía de que Él vendrá por nosotros y nos transformará. Su Espíritu Santo es la garantía que Él santificará nuestro ser. Su Espíritu Santo es la marca, el sello de propiedad de que somos de Dios. Es muy interesante que en el libro de Apocalipsis se habla de una marca que recibirán los moradores de la tierra. Y sabés que esa marca no tiene nada que ver con el sello de los creyentes. El sello de los creyentes es por toda la eternidad, y nos asegura y nos atestigua que somos propiedad de Dios. Entonces quédate tranquilo, ningún hijo de Dios que ha sido sellado con el Espíritu Santo podrá recibir la marca de la bestia, porque son incompatibles. Ahora somos hijos de Dios, dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo, se purifica, crece en santidad, así como Él es puro. Apocalipsis 21, hablando de la herencia, Apocalipsis 21, desde el versículo 1 hasta el 8, dice, y es el apóstol Juan viendo extraordinariamente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el lugar de morada de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Esto me recuerda cuando el Señor dijo en la cruz: consumado es. Consumado es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios manifestará cuando Él venga lo que verdaderamente somos los hijos de Dios. Yo soy el alfa y el omega, estoy en el versículo 6 de Apocalipsis 21. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa es la promesa eterna que tenemos. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Y sabe quiénes son los que vencemos? Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos 8, 37 al 39 dice que los creyentes en el Señor somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Del Cordero. Y termina el versículo 14 diciendo: esta herencia, este sello, esta garantía, este adelanto, este pago a cuenta es hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros los creyentes somos posesión adquirida de Dios. Ahora somos propiedad de Dios y nadie más nos puede tocar. Solamente Dios es nuestro dueño. Primera de Pedro 1, 17 al 21 dice, y con esto terminamos y vamos a estar orando. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Y si invocáis por Padre, Pedro hablando a los creyentes, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así se le llama al andar en la vida de los creyentes en este mundo, una peregrinación. Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, comprados significa la palabra rescatar, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, la vieja naturaleza es, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo pagó el Padre nuestra redención? Por medio de la sangre de Jesús. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual el Señor Jesucristo creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora entendés el motivo por el cual el apóstol Pablo comienza este capítulo 1 en el verso 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Para los creyentes, te animo a que todo esto que hemos estudiado desde el versículo 13 al 14 sea motivo de ánimo y de aliento para tu corazón. Hay una herencia preparada en los cielos para nosotros y está garantizada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos selló, nos marcó el Padre por medio del Espíritu Santo, que atestigua que ahora los creyentes somos propiedad de Dios. Tenemos un único dueño, y Él nos preservará y nos guardará hasta el final. Y eso fue gracias a ¿quién? A la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué fue así? Porque en la eternidad el Padre eligió, escogió y en su plan eterno todo lo hizo para la gloria del Hijo y para la gloria de su gracia. Y si vos estás escuchando y nunca le rendiste tu vida a Cristo Jesús, hoy es el día. La palabra de Dios dice: si oyes hoy la voz de Dios hablando por su palabra, no te endurezca. Reconoce tu pecado, tu condición. Hoy escuchaste el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y de ahí volverá. Si vos crees el mensaje del Evangelio,
reconociendo tu condición, pidiéndole perdón al Padre por tus pecados, tendrás nueva vida. Y todo esto que leímos será para vos. La promesa del cielo para vos, una herencia eterna. Heredaremos toda esta nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva para disfrutar la verdadera vida, la vida espiritual. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la verdadera vida? Cristo en nosotros. Un cielo nuevo y una tierra nueva en donde Cristo será nuestro Señor y le veremos cara a cara. Y la muerte ya no tendrá más poder sobre nosotros, porque fuimos trasladados de la muerte a la vida por la fe en Jesús. Oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra extraordinaria. Señor, en este día te pido que tomes esta palabra que fue predicada, Señor, fue predicada dependiendo de tu gracia, dependiendo de la obra de tu Espíritu. Te pido que fortalezcas el corazón de todos aquellos que son tus hijos y escuchan esta palabra, para que en estos tiempos reciban ánimo y fortaleza para sus espíritus, para que puedan ver la herencia prometida para nosotros, que puedan ver la seguridad que hay en que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y que aquellos que todavía no han creído en ti, que puedan recibir por medio del Espíritu Santo y de haber escuchado tu palabra, que reciban fe para salvación y puedan nacer a la nueva vida por la obra soberana de tu Espíritu Santo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y toda la gloria, la honra y la alabanza son para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.